Bienvenidos a la máquina de pensar. Estamos aquí conversando, estamos en la previa, arrancando en esta máquina de pensar dedicada, ustedes saben, la semana que comenzó el lunes, pero en realidad vamos a comenzar esta semana, hoy va a ser una semana corta, dedicada a el tema de la violencia en Uruguay, la violencia en nuestro país, un poco siguiendo, se lo comentaba ayer, la solicitud de parte del presidente Mujica, ¿no?, de tratar de debatir, de reflexionar sobre la convivencia en nuestro país, sobre la seguridad, sobre la tolerancia. Será en el 19 de junio aproximadamente, que se lanzó quizás antes, ¿no?, un documento especialmente sobre seguridad, sobre tolerancia, donde se hace un análisis de, digamos, un diagnóstico de que Uruguay está atravesado por una serie de fenómenos violentos, lo cual no quiere decir que este año sea mucho más violento que los otros, sino que hubo una conmoción, ¿no? A vuelo de pájaro, simplemente pensar lo que pasó con los enfermeros asesinos, después lo que pasó con el asesinato de la Pasiva, con lo que pasó con el asesinato de esta muchacha en Las Piedras, una serie de cosas que consternaron, y más otras a nivel social, y que generaron, bueno, la idea de tratar de hacer un debate sobre esto. Bueno, vamos a aprovechar un par de libros que surgieron en torno a este tema, sobre todo uno del cual tomamos el título para esta semana: La violencia está en los otros, la palabra en los actores educativos. Tengo a Jorge Pozzi manejando los controles de la máquina de pensar, al Flaco Germán en la puesta a punto, llamando a alguien para conversar, y tengo aquí en el estudio el privilegio de recibir a Gabriel Kaplun. ¿Cómo andas, Gabriel? Bien, muy contento además de estar acá. El profesor Gabriel Kaplun, difícil apellido. No, director de Ciencias de la Comunicación, que es, como dijéramos, el decano de la carrera de Ciencias de la Comunicación, alguien que ha estado en esto de la comunicación, y sobre todo también a nivel comunitario, no solo la comunicación masiva, y es uno de los coordinadores, junto con Víctor Giorgi y Luis Eduardo Moraz, de este libro La violencia está en los otros, las palabras de los actores educativos. Pero para hablar precisamente con uno de los investigadores de este libro, La violencia está en los otros, le vamos a dar la bienvenida a Ovenir Sartú. ¿Cómo andás, Ovenir? ¿Hola? Sí, hola. Sí, no te escuchaba. ¿Cómo andás, Ovenir? Perdón, muy bien. ¿Qué tal están ustedes? Bien, tengo aquí a Gabriel Kaplun, aquí estamos en el estudio, y la idea era un poco arrancar hablando de este libro, de esta investigación, bueno, con vos, que fuiste uno de los investigadores, en un libro muy ambicioso, porque tratar de hablar de la violencia en el sistema educativo, a priori parece que cada tema que vamos a hablar del sistema educativo parece multicausal, multicomplejo, y parece todo cruzado por variables. Muy cruzado. Primero que nada, hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Sonir? Muy bien, ¿qué tal? Yo aclarar que aquí los gestores de la cosa fueron las personas que tú nombraste y algunos colaboradores de ellos. Yo hice una parte bastante específica, digamos, de modo que los méritos están más bien por otro lado, ¿no? ¿Y cuál es tu parte específica? No, yo hice un poco un relevamiento de las reglamentaciones que había digamos, a nivel de la enseñanza, en los distintos niveles de la enseñanza, de las reglamentaciones que había, de cómo se trataban los temas disciplinarios, es decir, en definitiva los temas de violencia, cómo eran tratados desde el punto de vista reglamentario, ¿no? Y ahí uno se lleva algunas sorpresas, ¿no? Yo sobre todo me encontré una cantidad de especie de guías de acción, de guías, es decir, más allá de lo reglamentario, algo así como recomendaciones de trabajo para los docentes y para los funcionarios, y uno se sorprende ahí de encontrar criterios muy distintos. Es como que a veces la reglamentación apunta para un lado y las orientaciones que se le dan a los funcionarios son distintas, tienen un enfoque distinto. Eso tendría que ser como una especie de protocolo frente a determinados hechos, situaciones, digamos, conflictivas. ¿Qué hacer? ¿Llamar a la policía, no llamar? En fin. Bueno, justamente lo que me encontré es que si uno mira, por ejemplo, los reglamentos, de pronto indican
una línea de acción, es decir, un tipo de actitudes, y de pronto los protocolos o esas recomendaciones que no son estrictamente reglamentos, que son como una especie de guías para el docente, tienen un enfoque distinto, ¿no? Tienen un espíritu distinto, menos disciplinar, menos mucho menos sancionatorio, y muchas veces incluso la idea es como que los problemas de violencia o los problemas disciplinarios se manejan dentro del propio sistema de enseñanza, y hay como una cierta resistencia a la intervención de otros organismos del Estado, ¿no? En definitiva, que podrían tener que intervenir, ya trátese del INAU, la policía, la justicia especializada. Hay como a veces la idea de que, bueno, de que eso debe ser manejado dentro del centro de estudio a través de los equipos multidisciplinarios, en fin. Pero es como un enfoque diferente, ¿no? En el sentido de que... Sí, perdón. No, O'Neill, para el limpio, o sea, ustedes en esta investigación, o por lo menos en este panorámica, encontrás que hay contradicciones, digamos, entre lo que sería la reglamentación de los liceos, de secundaria, porque estamos hablando de los límites, obviamente, no solo la convivencia, sino los límites de la no convivencia en ese caso, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que hay una policía específica para la parte educativa, que era una serie de patrulleros que andarían por ahí, no sé qué, que para llamar, porque por un lado, se habla siempre de el 222, tener un 222 sería bárbaro, parece que cada liceo quisiera tener un 222, por ejemplo, en algún momento. Entonces, mi pregunta es, pero para no divagarme, es si vieron contradicciones, inconsistencias entre lo que sería el protocolo, digamos, de lo que tendrían que hacer los docentes frente a determinada hecho grave y violento y lo que son los reglamentos. Bueno, yo encontré eso, sí, exactamente. Encuentro como que coexisten dentro del sistema de enseñanza mentalidades distintas, por lo menos dos visiones bastante distintas, y que eso se filtra en la reglamentación y en esa clase de manuales o guías para la acción. Se nota esas dos mentalidades, que una, digamos, es la más tradicional en el sentido de que, bueno, ante tal falta o ante tal cosa corresponde tal procedimiento, aplicar una sanción o hacer tal, ¿no? Y por otro lado, hay una cantidad de guías de acción o de protocolos más informales en los que al docente como que se le orienta hacia otro tipo de actitud, más contemplativa, más componedora, cuando hay episodios de violencia. No está dicho explícitamente, pero es muy claro que, por ejemplo, el dar intervención a otros organismos, ya sea policía o justicia especializada o INAU, es como un último recurso, muy último recurso. Lo cual es preocupante, ¿no? Porque si estamos en tiempos en que se habla de que debe haber vínculos horizontales, donde debe haber colaboración de los distintos organismos públicos o los distintos niveles de atención para solucionar los problemas de violencia, es curioso que exista o se note tanta resistencia a la participación de otros organismos públicos, ¿no? Un poco, sí. Ahí se ve que hay una visión un poco crítica, tal vez no dicho explícitamente, pero un poco crítica sobre los efectos que produce la intervención de la policía o de la justicia o incluso del INAU en esa clase de episodios, ¿no? Sí, también puede decirse que hay una actitud de tratar de resolverlo todo dentro de la enseñanza, dentro de lo docente. Podrían ser dos visiones, pero hay una frase en La violencia está entre nosotros, en este libro, digo que es un concepto que se desarrolla varias veces, sí. Que es que el hecho de que un hecho violento, y eso un poco también el Gabriel pone en tela de juicio a toda la institución, y lo que estás planteando vos, O'Neill, en esta investigación, es eso, se pone en tela de juicio cómo actuar y que puede haber contradicciones, ¿no? O sea, bueno, la institución no está hecha para recibir hechos violentos, ¿no? O sea, las instituciones de enseñanza, sobre todo, se hacen precisamente para canalizar, ¿no?, la agresividad.
Sabés que una cosa, a mí fue una experiencia, a mí me resultó muy interesante esta experiencia que me llevaron a hacer Gabriel y Luis Eduardo y Víctor y los demás compañeros que estaban en el grupo, que fue la de asistir a lugares y ver docentes y ver alumnos y ver padres hablando y dando su punto de vista. Una cosa es imaginarlo o pensarlo teóricamente y otra cosa es ver la realidad, ¿no? Y ver, por ejemplo, el grado de desborde que parecían sentir los docentes frente a esas situaciones que les parecían inmanejables. Es decir, me quedó muy grabada una frase que me dijo un profesor de un liceo, que dijo, en el momento que yo lo oí, dijo: yo soy docente, no policía, ¿no? Refiriéndose a cómo tenía que actuar cuando veía situaciones violentas entre los alumnos y no sé cuánto. Ahí pone en cuestión el hecho violento no solo a la institución, sino al papel del hombre que está, ¿no? Bueno, justamente, parecería como que acá una de dos, ¿no? O los hechos que suceden desbordan las posibilidades de los docentes, o la capacidad docente no alcanza a manejar. Si algo está fallando, o hay un exceso de situaciones de desborde, o hay una falta de capacidad de muchos docentes para manejar esas situaciones, ¿no? Digo, uno se pregunta, bueno, ¿un docente es solamente un transmisor de conocimientos de una materia o tiene un papel más integral, ¿no? Yo en esto simplemente opino más bien como padre de los que fueron alumnos de secundaria y como persona que vive en el país, ¿no? Porque no es lo mío la docencia, mucho menos secundaria ni primaria. Pero fue una frase que me impactó. Yo dije, ¿qué está pasando? Creo que a todos nos pasó, pero de repente otras personas del equipo están más acostumbradas al trato con docentes. A mí me impactó, digo, esa sensación de decir, bueno, yo frente a esto no soy competente. Si acá pasan cierto tipo de cosas, no es lo mío. Yo vengo a enseñar geografía, ¿no? Lo que sea. Claro. Y entonces uno siente, y paralelamente el sistema, o sea, desde las autoridades del sistema, como que la orientación esa: absorban esto, manéjenlo, no den intervención a otros organismos, esto puede ser tratado, y hay bueno, puede haber muchas motivaciones para eso, ¿no? También puede haber el intento el deseo de presentar una imagen pública de mayor control, porque si hay que estar llamando a la policía o al INAU cada vez que... Sí, el planteo muchas veces de las autoridades, digo, no he dicho públicamente, pero he dicho... hagamos solas, ¿no? Y digo, siempre estamos apagando incendios, ¿no? Esa es la idea de que constantemente están asediados por la prensa y están apagando incendios y claro, en la medida en que se habla con otros entes o con otras áreas del Estado, parece que el incendio es más grande, ¿no? Gabriel, ¿y vos cómo ves esta confrontación, esta pequeña diferencia que hay? Fue bien interesante y hay que decir también que la intervención de Ovenir, aunque él la vea más modesta, fue particularmente interesante en este trabajo, porque justamente mostró esa incoherencia entre normas explícitas, escritas, reglamentos, etcétera, normas incluso superiores a las del sistema educativo, las normas legales y constitucionales, que también juegan, aunque uno a veces se olvide, pero no hay que olvidarse, y esas normas no escritas, o sí escritas a través de recomendaciones y manuales. Muchas ni siquiera son eso, son los usos y costumbres de cada liceo, cómo se hace acá, digamos, lo que el director recomienda, lo que los docentes suelen hacer. Y eso entra en fuertes contradicciones. En una discusión, yo creo que Ovenir estaba en una que tuvimos con padres, docentes y alumnos juntos de un mismo liceo, después de haber tenido trabajos en talleres por separado con cada uno. Fue uno de los temas claros y centrales. Hay que hacer un esfuerzo propio, incluso dentro del liceo, por aclararse esas cosas, cuándo corresponde hacer qué, y ponerse de acuerdo entre todos también. Puede haber, y puede ser bueno que haya un margen para que cada institución decida, pero tiene que decidirlo y no dejar en esa nebulosa en que al final nadie sabe qué es lo que corresponde y qué es lo que no. Junto con esto hay un factor que conecta esto que dice venir de esas dos filosofías, de esas dos maneras de ver, que también juega atraviesa otros planos, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo
yo no soy policía, pero yo tampoco soy psicólogo, yo tampoco soy asistente social, yo soy solo docente. El problema es que si solo docente hoy equivale a solo transmitir conocimientos, si es eso, y en algunos casos parece que eso es lo que se defiende, ese rol hoy no funciona para los estudiantes, no funciona para los propios docentes en el fondo, y no funciona sobre todo en un marco institucional donde la institución misma está destituida, podríamos decir, está tan cuestionada institucionalmente que ya no está muy claro para qué está, y esto lo viven muchas veces los docentes y los estudiantes, al punto tal de no tener muy claro para qué estamos acá, cuál es el sentido de pasar tantas horas juntos, tantos días, y ahí es donde el caldo de cultivo de muchos de los problemas que estallan finalmente en distintos hechos de violencia se hace más fértil, digamos. No es que hay que echarle a eso la culpa, la responsabilidad. Eso sería única, un síntoma, pero en digamos. todo caso es un factor importante, porque cuando empieza a dejar de tener sentido estar juntos muchas horas al día, bueno, algo puede empezar a complicarse. Y para culminar con Ovenir, porque vos estuviste estudiando todos los reglamentos en tu carácter también de abogado, que no lo dije, claro, obviamente, y los estudios normativos del Ministerio de Educación y Cultura, coordinador del espacio de estudios normativos, todo esto tenía que haberlo dicho yo antes, pero digamos, ese es tu perfil. Claro. Sí, a ver. No, yo soy abogado y entonces de repente hay una inclinación, una deformación profesional, en fin, lo que a mí me tocó hacer está relacionado con cosas que tienen que ver con órdenes normativos, ¿no? Y confirmando lo que decía Gabriel, es decir, mirado desde el punto de vista de lo, si se quiere, jurídico, ¿no? No hay cosa peor que cuando la gente tiene incertidumbre sobre cuáles son las normas que lo rigen, cuando no sabe lo que tiene que hacer. No hay cosa peor que existan dos órdenes de reglas y no sepan a cuál atenerse, ¿no? Acá creo que existen más de dos, pero hay dos que son claramente, o dos criterios claramente visibles, ¿no? Como decía Gabriel, todo el mundo sabe que ante ciertas situaciones es competente el INAU, la policía o la justicia, y no es ni siquiera por los reglamentos de la enseñanza, lo es porque legalmente es así, ¿no? Hasta constitucionalmente. Sí. Y sin embargo, por razones, por las que sea, pueden ser pedagógicas, pueden ser políticas, parecería que dentro del sistema se trata de evitar esas intervenciones. No sé si es por preservarse el sistema o porque consideran que la policía o la justicia o el INAU no están en condiciones de dar la atención más adecuada a la clase de problemas que se plantean en los centros de estudio. Eso es un tema que... Hay una cuestión filosófica también ahí, Ovenir, pero capaz que estoy... yo creo que pusiste el dedo en el ventilador, es eso, ¿no? Es decir, hay filosofías distintas. En este sentido de que no todos los actos se pueden ver desde una perspectiva de derecho penal, que eso sería una perspectiva, y otros quieren verlo de una perspectiva de derecho civil, por decir algo, en el cual se construyen acuerdos, se hacen sanciones consensuadas, es decir, podrían ser dos cosas, pero capaz me estoy metiendo en camisa de 25 varas, ¿no? Sí. Lo que está claro es que lo que planteas vos, y sirve para arrancar este tema de la violencia en los sistemas de educación, sobre todo primaria, secundaria y UTU, digamos, porque bueno, la universidad también tiene sus problemas. Está bien arrancar, me parece, con este tema, ¿no? Los límites no están claros, por lo menos los límites normativos no se corresponden con los protocolos o las recomendaciones para actuar en casos de violencia, ¿no? Exactamente, y eso parece crear mucha confusión en docentes y en alumnos, ¿no? Eso fue un poco la impresión que creo que sacamos todos de esta experiencia. Bárbaro, Ovenir Sartú, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ustedes, un abrazo a Gabriel y un abrazo, che. Muy agradecido, hasta luego. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando sobre este libro, La violencia está en los otros, la palabra de los actores educativos. Se trata de un libro, una investigación coordinada por Víctor Giorgi, Gabriel Kaplún y Luis Eduardo Moraz. Está editada por Trilce, tiene el aval de la universidad y se planteó, bueno, tratar de tratar de diagnosticar la violencia sin saber que este año se iba a plantear esto precisamente, reflexionar sobre la violencia. En este documento que yo quería leer al principio del programa, Estrategia por la Vida y la Convivencia, que sacó el Poder Ejecutivo, se plantea, dice, desde hace varios años, ante la emergencia de la violencia hay un problema prioritario para la población, una violencia que emerge con fuerza, resultado de largos procesos acumulados de exclusión y que se expresa en muy variadas maneras, algunas más públicas, otras más privadas. Entre ellas, y el tercer ítem es, bueno, se habla de la violencia en los espectáculos deportivos, la violencia en los espacios públicos, el fuerte aumento de la violencia en los robos y asaltos, y el cuarto punto, la violencia entre alumnos y profesores en las escuelas y liceos. Exactamente. Y eso es lo que estuvimos indagando junto con los propios actores, junto con los docentes, con los estudiantes y en este caso también con los padres. Nos pareció importante incluir a los padres en esta conversación. Porque los padres también muestran otra mirada de estos temas. Una de las cosas que aparece con mucha fuerza es también acá una separación en dos caminos. Los problemas que terminan expresándose en hechos violentos en los centros educativos, ¿vienen de afuera del centro educativo o vienen de adentro mismo del centro educativo? Y aquí suele haber visiones bastante enfrentadas entre dos protagonistas extremos, podríamos decir, padres y docentes, entre los adultos de esta historia. Básicamente los docentes diciendo que el problema está afuera y los padres diciendo que el problema está adentro. Es más complejo que eso, pero simplificando un poco, así empieza la conversación en general. ¿Por qué? Porque los docentes suelen afirmar que son las familias las que viven hechos de violencia que terminan también trasladándose dentro del centro educativo, en algunos casos atribuyéndoselos a la pobreza, a la exclusión, etcétera, en otros casos a otro tipo de problemas que los padres muchas veces también terminan reconociendo, al poco tiempo, por ejemplo, que los padres tienen para estar con sus hijos, para acompañarlos en general y en particular respecto al educativo. En el libro se habla, porque estoy buscando ahora, de que esos dos planteos no tienen por qué ser excluyentes, ¿no? Dicotómicos, ¿no? Aunque se plantean, digamos, con los actores que estén en plan dicotómico. Pero esa dicotomía está presente en la conversación y no importa tanto si es real o no real, lo pongo entre comillas, porque lo que sí hace es que cuando se plantean términos dicotómicos es muy difícil dialogar. Esa fue una de las cosas interesantes de este trabajo, porque puso primero a dialogar a los docentes entre sí y a tratar de pensar entonces un poco más allá de esa primera reacción, y es el problema viene de afuera, es la sociedad la que ha cambiado, son los medios de comunicación que también entran en la picota, o las familias que no ponen límites. Exacto. Entonces, y todo eso tiene algo de real, digamos. Efectivamente son factores a tener en cuenta, pero los padres también traen otras cosas a cuento. Bueno, son los docentes que no saben manejar, como decía hace un rato, venir estas cosas, o son los docentes, sobre todo, que parecen no tener algo interesante para hacer con los estudiantes, para motivarlos, etcétera. Y en esto los estudiantes muchas veces coinciden también. Coinciden, por ejemplo, cuando, y en el libro se recoge, en un momento en que una de las técnicas que utilizábamos era pedirles a cualquiera de estos actores que dibujaran algunas escenas que mostraran a los distintos actores en juego, y por ejemplo estudiantes de un centro educativo dibujaban a sus profesores, y comenta un estudiante mirando el dibujo imaginario pero real también de una docente, tiene cara de renuncia, decían. Es decir, ven a sus docentes como alguien que en realidad está en el centro educativo, tiene un rol educativo muy importante, el rol docente, pero parece no querer tener ese rol, estar siempre como a punto y con ganas de irse, y sea o no sea que se vayan, en realidad se quedan, esa percepción de huida
del que no quiere estar donde está, es una percepción muy fuerte para que un estudiante perciba a esos docentes. Sí, eso tiene que ver con la falta, digamos, de sentido, digamos, de lo que se está haciendo. Y hay una frase que dicen, no sé si lo dice un docente, dice, nosotros hacemos como que enseñamos y ellos hacen como que aprenden. Es muy fuerte eso. Vos sabés que eso además lo habíamos encontrado ya en un trabajo anterior. Lo habíamos encontrado además en trabajos de otra gente en otras partes. Por ejemplo, hay un libro bastante conocido por quienes trabajamos en estas cosas, de Ignacio Leucovich, un argentino, Pedagogía del Aburrido. Es un libro bien recomendable para los que quieran pensar sobre estos temas, que también traía esta frase. Y esta frase la encontramos dicha por docentes incluso, de la enseñanza media sobre todo, porque ahí quizás es donde se concentran los problemas más graves, todos lo sabemos, y lo confirmamos también con este trabajo. Es el lugar quizás donde el sentido de lo que hacemos juntos, docentes y estudiantes, está menos claro. Y ahí es donde viene la otra mirada. Los problemas también vienen de adentro. Si el sistema educativo no encuentra sentido para sí mismo, no se lo encuentran los que conviven tantas horas allí, es difícil que la convivencia efectivamente funcione, y es difícil entonces también que los hechos de violencia no estén a la orden del día. Es parte también de estos problemas. Por eso es interesante pensar en esto que propone el gobierno desde hace un tiempo, desde la convivencia, que construir convivencia en un centro educativo es encontrarle sentido a estar juntos. Una pregunta que capaz rebasa un poco la investigación. ¿En qué momento se habrá empezado a perder? Obviamente son procesos, el sentido. ¿Y cuál era el sentido? Digamos, el sentido en el caso de la enseñanza media, para concentrarnos en uno de los aspectos, no es el único, ¿no? Y esto está más generalizado, incluso más de lo que yo esperaba. Francamente, yo había trabajado antes para un trabajo anterior, más referido a las culturas juveniles y la educación, justamente sobre la enseñanza media. Pero, por ejemplo, acá aparecieron algunas cosas también en el sector de primaria, que yo no imaginaba que también estaban, porque uno tiene de imaginario, en parte es cierto, de que primaria está más enterita con todo, ¿no? Y que los problemas más graves están en la enseñanza media. En el caso de la enseñanza media han pasado muchas cosas en Uruguay, yo diría de los últimos 15 o 20 años. Por un lado, la enseñanza media se fue poblando de un estudiante, un conjunto de estudiantes que no habían sido previstos por la propia enseñanza media. Ese proceso ya viene de los años 70 incluso. O sea, se fue acentuando. La población va aumentando. Mucha más gente de la que había incluso más años atrás, 30 o 40, pero además distinta de la que estaba prevista, de lo que el molde había calculado. En varios sentidos. Por un lado, el nivel económico y sobre todo la formación previa de los padres que finalmente emerge allí, es decir, las capacidades culturales de manejar todo un repertorio que ofrece el liceo. Pero también el sentido de paso que el liceo tiene. El liceo fue creado, hay que recordarlo, para ir a la universidad. El sentido que el liceo tenía era el pasaje entre un lugar y otro. Claro. Pero cuando uno sabe, y los estudiantes lo saben, y los docentes también, que la mayoría no va a ir a la universidad, allí hay una pérdida de sentido. En la palabra preparatorio estaba muy fuerte. Y según dicen algunos digamos expertos que pasaron por aquí, el hecho de vincularlo para la universidad ya definía incluso al rol y definía hasta físicamente la institución. Exacto. Por otro lado, en algún momento también se pensó que la enseñanza media debía ser, si no era para la universidad, para el mundo del trabajo. Y en realidad para el mundo del trabajo no está muy pensado, no hay un vínculo claro con el mundo del trabajo. Y hay resistencias también, ¿no? Hay resistencia a los docentes. En todo caso, el mundo del trabajo aparece, pero como un requisito más formal que otra cosa. Te van a pedir el liceo terminado para ser mandadero, igual. Ahora, pero una cosa es eso, otra cosa es que efectivamente haya un sentido claro. Cuando es solo un requisito formal, el que uno tiene que cumplir, no hay una motivación tan fuerte. Y ahí la UTU, como vos bien decís, tiene una diferencia bien interesante. Porque puede o no haber trabajo al final de la UTU, pero la vinculación con el mundo del trabajo se intenta al menos, está más claro el camino hacia el mundo del trabajo, el diálogo con el mundo del trabajo. Y el rol de la UTU y hasta los uniformes o los locales desde Pique siempre estuvieron planteados así, o sea, hay un sentido en que todo apunta a una cosa, ¿no? En un país que a su vez ha despreciado mucho la formación vinculada al mundo del trabajo, por eso a la UTU le cuesta sacarse ese estigma de ser la cenicienta del sistema educativo, aunque
los que la conocemos un poco más sabemos que ha cambiado muchísimo Sí. en los últimos años. Eso es poco percibido por los que están de afuera, y muchos padres, a la hora de incidir en las decisiones de sus hijos cuando son bastante chicos todavía, más bien tienden a pensar que mejor andar liceo. Claro, eso claro. es más serio. Pero ahora los hechos de violencia en general parece que darse más, no se dan tanto en la UTU, sino que se parecen dar Da la impresión en el de que liceo, ahí ¿no? hay justamente una diferencia que tendría que ver, en principio, con esta mayor pérdida de sentido, podríamos decir, del liceo. Creo que hay otros factores que juegan. Nosotros habíamos trabajado antes sobre el tema de los mundos de los jóvenes, y esto ya atraviesa tanto la UTU como el liceo, y su conexión con el sistema educativo. Los docentes a veces dicen, así como yo no soy policía, como decía Venir, bueno, yo no soy psicólogo y entenderlos a ellos no es mi asunto. Y uno diría, bueno, ahí sí tenemos un problema pedagógico incluso. Porque yo diría, no es posible enseñar nada sin conocer al otro, al que yo quiero enseñarle algo. Eso de pensar de que yo tengo este contenido y se lo voy a dar a todo el mundo igual, no funciona pedagógicamente. Y sobre todo también estar en un lugar que no se sabe exactamente qué sentido tiene. Entonces Exacto. uno se entra también a achicar a su materia y a tratar de zafar, y bueno, y de hecho... Exacto. Y ahí a se veces cumple parece- ese ritual. Por eso la frase esta de decir, bueno, yo hago mi trabajo así, esté incluso convencido de que no sirve para nada, pero lo hago igual, yo cumplo. Esto de marcar tarjeta burocráticamente y cumplir con la tarea, todos sabemos que deja de tener sentido. Hay una escena que incluso, no en este trabajo, pero en otros la vimos, y hay alusiones a eso mismo. Se repite muchas veces cuando le hemos pedido a docentes que representen una clase, no a los estudiantes, a los docentes que la representen. Y la escena que representan a uno lo asusta, porque aunque sea una caricatura, es asustadora. Es una escena que empieza con una clase que trata el docente de dar, mientras suenan los celulares, se mandan mensajes, se escucha música con el MP3, vuelan papelitos, y al cabo de un rato, en esa escena caricaturesca, la clase terminó. Es decir, no hubo clase. Claro, propiamente. claro. Eso es justamente ese ritual que es más simulacro que otra cosa. Yo creo que las cosas no son así, no es eso lo que pasa. Pero yo creo que refleja... Pero cuando se vive de este pero modo... refleja, hay algo- pero aparte refleja un momento de la historia de la humanidad, que estamos en el tecnológico, en el que estamos siendo sometidos a un montón de estímulos que distraen y que la atención es mucho más leve que antes. Entonces, digo, lo que hacían esos docentes de alguna forma es sacarse un poco las culpas diciendo, están atravesados los gurises por un montón de impulsos que los... Y un no saber qué hacer con todo eso, y ese es otro factor. Por ejemplo, la relación del sistema educativo con los medios de comunicación históricamente ha sido difícil. Hay una especie de rechazo a que entre, a lo sumo entra para ser sometido a crítica. Qué porquería la televisión, y qué distractor en las horas que ustedes no están acá en el liceo. Entonces ahora no hablemos de eso, cuando quizás convendría ponerse a hablar. Claro, y central. Pero eso después... Continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el profesor Gabriel Kaplún, director de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, uno de los coordinadores de La violencia están los otros, la palabra de los actores educativos, un libro editado por Trilce, y nada, estamos conversando en el segundo bloque. Lo que quedó en claro, me parece, es la falta de sentido con la que se trabajan muchos docentes en la institución, cuando la institución no sabe bien para dónde va o para qué está trabajando, con lo cual todos los alumnos docentes están en un barco en el cual no tiene mucho rumbo. Pero también hay otras cuestiones que hacen, digamos, al 2012, digamos, a nuestro estadio de evolución y tecnológico que estamos atravesados. Y entonces está ahí el tema de los medios de comunicación. Yo te quiero contar una anécdota que tiene que ver con el tema de los medios de comunicación, si producen o no realidad y producen o no violencia o problemas en el sistema educativo, y tiene que ver con mi hija, ¿no? Mi hija el año pasado iba a primer año de liceo, ¿no? O sea, estaba en un liceo que es de primero a tercero, y donde en un momento alguien al segundo mes o tercer mes del liceo, alguien entró por una ventana, aparentemente un chiquilín de otro liceo, bueno, no se sabe bien, y entró y robó una gorra, y no sé si golpeó a alguien, pero no golpeó a nadie, pero robó una gorra y no sé qué, robó otra cosa más, y pusieron los gurises, y lo que hicieron fue inmediatamente un paro.
porque dijeron que había falta de seguridad, no sé qué, no sé cuánto, se había roto una ventana. Y lo segundo que hicieron fue ir a la calle María, o sea, a la calle María Tecochea, cortaron la calle, ¿no? Para decir eso, ¿no? Todos fueron así. Y lo tercero que hicieron fue tirar un contenedor. Lo tiraron en protesta, ¿no? Alguien avisó al Canal 10, fue el Canal 10, entrevistaron a eso de lo que pasaba y bueno, la nota salió por la noche en 2 minutos, en el Canal 10, ¿no? Entonces donde obviamente la periodista decía, bueno, ¿cómo está todo? ¿Está bravo? ¿Cada vez está peor? Y los gurises decían, sí, cada vez está peor. El cuento es, la anécdota, lo que ocurrió fue que cuando sale eso por la noche, mi hija no se entera, pero se entera en Facebook al otro día, porque todo el mundo cuelga esa nota y ahí le brilla la cara, ¿no? O sea, vos vas a un liceo, estás en primer año, hace 2 meses que estás y ya casi salís en la televisión. Ahora, realmente lo que hubo fue un robo de una gorra. Después yo fui a hablar con algunos docentes y sobre todo adscriptos, que hay gente muy bien, que me dijo, no, hay que achicar un poco porque esto no. Exacto. Ahora, se había que generado todo. Exacto, y esa es una de las preocupaciones que apareció desde el comienzo cuando empezamos a conversar con los directores de los liceos, algunos de los cuales decían, cuando entran los medios de comunicación se complica más, en general. Si había problemas con un hecho violento, la entrada de los medios es una complicación extra, porque terminan generando esa bola de nieve donde desde un robo de una gorra terminamos en acá está todo mal, claro, no se puede vivir en este lugar, etcétera, etcétera. No digo que eso sea siempre la actitud de los medios, pero efectivamente analizamos, en el libro hay un capítulo específico incluso sobre cómo los medios trataron algunas noticias, elegimos 2 o 3, antes, durante y después de cada uno de los acontecimientos que elegimos, y algunas cosas se repiten en cómo los medios abordan en general estos hechos. Una de las cosas que sucede mucho es este efecto de bola de nieve. Otra de las típicas es la falta de contextos, la falta incluso del conjunto de los datos. En este caso también algo de esto pasa, porque en realidad el micrófono puesto, está todo muy bravo, pero no hay un cuento de qué es lo que sucedió. Sí. Y cuando el hecho ya está en caliente, termina mostrándose generalmente la puntita del iceberg y entrando muy poco por abajo y tratando de entender. Eso termina generando también esta sensación que tiene una parte de realidad, pero una parte construida a partir del propio mensaje de los medios, de que lo que se vive en los centros educativos es un conjunto de hechos violentos, algo que en realidad se contradice con la sensación que tienen los propios estudiantes, que muchas veces, y lo han dicho en algunas encuestas, se sienten más seguros adentro que afuera del centro educativo. Con lo cual hay que pensar con cuidado esto. Hay además algunos factores un poco más complicados incluso, como el hecho de que, y esto es bastante sabido por directores de algunos centros, hay medios de comunicación especializados en encontrar estas cosas al punto tal de que tienen los mecanismos generados para captar las emisiones de la policía y saber cuándo algún problema hay, las emisiones también de las emergencias móviles, y entonces los directores son muy cuidadosos a la hora de llamar a una emergencia a un liceo a partir de algún problema que hubo y tratan de minimizar, ocultar o disimular lo que pasó para que venga la emergencia pero no venga atrás un canal de televisión, porque justamente saben que termina siendo mucho más problema que otra cosa. Creo que ahí hay una punta para que los comunicadores y los medios, ambos, digo los dos, ¿no? Porque hay una responsabilidad más individual de cómo se cubre, por ejemplo, y cómo se dicta una noticia, pero también una responsabilidad más en la política editorial de los medios de comunicación. Un medio público como este, por ejemplo, es un buen ámbito para pensar cuál es la política. Recomendación general que podríamos hacer: contextualizar en primer lugar, tratar de juntar el conjunto de los hechos y no solamente la punta pequeña y violenta, y yo diría generar algunos espacios más de este tipo como el que estamos teniendo ahora, y que trata de pensar un poco más allá de cada uno de esos hechos violentos que se van repitiendo. Hay un detalle también, digo, vos decís medios de comunicación, comunicadores, pero también está la gente común y corriente, que también en este 2012 estamos siendo atravesados por una
ola, digamos, de narcisismo, por decir algo. Todo el mundo tiene sus 15 minutos de fama. Exacto. Y en este pequeño cuento que yo hice, se ocurrió, en realidad termina con una sonrisa de mi hija. ¿Por qué? Porque se llegó a la televisión. Exacto. Que eso porque somos un país chico también, ¿no? O sea, tirás un contenedor y puedes llamar, ¿no? Exacto. Que es parte también entonces del problema que hay que pensar, y ahí sí, de vuelta hacia adentro el sistema educativo. Una cosa que creo que vale la pena decir también, Pablo, porque si no podemos dar una idea terrible que no corresponde con lo que pasa, y que corresponde más incluso con esta convocatoria del gobierno a pensar desde la idea de convivencia. Justamente bajo esa palabra, convivencia, más que bajo la palabra violencia, se generó en los últimos años un proyecto bien interesante dentro del sistema educativo, y es uno de los muchos proyectos, y yo diría uno de los muchos espacios donde una multiplicidad enorme de docentes, estudiantes y a veces, bastante menos, padres también, hacen esfuerzos muy interesantes por generar convivencia, por generar otra manera de pensar el centro educativo, por darle sentido de vuelta a ese espacio del aprendizaje conjunto, a ese espacio donde la vida que está fuera del aula tiene también que entrar al aula para ser pensada, para ser reflexionada colectivamente y para abrir una perspectiva de sentido fuera del aula también, el sentido de un estudiante en su proyecto de vida, el sentido en el trabajo, el sentido que a veces estará también en la universidad, pero que muchas veces no va a estar allí y que también importa pensar. Por suerte hay, y hay que decirlo, muchos docentes y muchos estudiantes que se prenden, y a veces padres también, construyendo otras maneras de hacer educación, otras maneras de darle sentido de vuelta a ese espacio. Y eso construye convivencia. Quizás es uno de los factores más fuertes, ¿no? Quizás también, crear convivencia, sobre todo cuando estamos hablando de jóvenes, sería también crear sentido, porque si las instituciones tienen sentido, pueden generar un sentido entre los que estamos. Muchos de los hechos que han ocurrido terribles en este año, estoy pensando por ejemplo en el asesinato de la Pasiva o cosas así, después se va al hecho, al responsable, y son personas precisamente o menores o no, que precisamente su vida no tiene casi ningún sentido, claro, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un trabajo para hacer, y donde la institución educativa tiene un papel muy importante para cumplir. No puede, no debe abandonar ese papel, porque en algún momento parece que renunciamos todos a que lo cumpla. Y bueno, hacemos lo que podemos. No, hay que hacer un esfuerzo, vale la pena hacer un esfuerzo, y eso no es renunciar a enseñar, que hay un deber muy importante en ese sentido, pero hay que preguntarse qué enseñar, que tenga sentido para el docente, para los estudiantes. Cuando eso empieza a tener sentido para el propio docente en primer lugar, claro, los estudiantes mismos lo perciben. Sí. Cuando los estudiantes, por ejemplo, dicen, y lo reflejamos en el libro, los docentes tendrían que ponerse más las pilas, creo que están dando un mensaje bastante certero, no para todos los docentes, pero sí para muchos que efectivamente parecen haberse quedado sin pilas en ese sentido que le estábamos dando. Por suerte hay, y eso abre un margen muy grande de esperanzas también, mucha gente construyendo otras cosas. Lo último, Pablo, me parece es, y esta es una propuesta que hacemos en el libro porque fue también la manera de hacer el libro mismo, es abrir espacios de diálogo. Eso que parece tan simple y tan obvio está faltando mucho. Nosotros lo que hicimos fue proponer 3 tipos de espacios, 4 diría yo. Uno, el diálogo entre estudiantes, otro el diálogo entre docentes, otro el diálogo entre padres. Pero hay un cuarto muy interesante que es el diálogo entre todos ellos juntos. Cualquiera de estos diálogos por separado y el diálogo conjunto produjo cosas muy ricas. Entre los docentes, por ejemplo, esta discusión si me toca o no me toca y cuánto me toca. Y la discusión entre ellos ya produjo muchas cosas, qué me toca y qué no, porque esto de, por ejemplo, decir, bueno, que venga el equipo multidisciplinar y lo arregle, o que venga el policía y lo arregle, o que vengan otros y lo arreglen, está bien en parte, y hay que pedir apoyos, y hay momentos en que otro tiene que intervenir, ya lo decía Onir al principio, pero hay cosas que nos tocan a nosotros los docentes. Digo, ahí me incluyo también, porque la universidad es distinta, pero en algunas cosas no tan distintas, sobre todo para conectar con esos mundos de los jóvenes con los que a veces parecemos los adultos tan lejos, tan distantes, que no sabemos ni de qué están hablando.
para los padres también, pensar sobre su rol educativo, que es tan fuerte y que a veces queda sustituido por un enorme esfuerzo por sobrevivir a veces, y en otros casos por aportarle un objeto más a la casa, al confort, etcétera, pero un minuto menos al tiempo con los hijos. Y ahí hay también una responsabilidad para pensar. Padres además que son vistos, igual que los docentes, como un ejemplo que no vale la pena seguir, como alguien y el tema de los límites también, ¿no? Padres que muchas veces no quieren poner límites. Con mucho miedo, docentes y padres, por los jóvenes, con un esfuerzo a veces por parecer adolescentes, cuando en realidad el esfuerzo es por asumir el rol adulto. Eso es algo que también atraviesa nosotros, no solo en nuestra sociedad, sino la idea de que los jóvenes no ven el futuro, no se ven en el futuro, no proyectan. Parece que no tuvieran pasado, es decir, no quieren saber nada con los padres, y el que no tiene pasado no tiene futuro, entonces no se ven en el futuro. Esa quizás es una de las cuestiones más fuertes. Si hay algo que un centro educativo tiene el deber, yo diría, de hacer, es ayudar a quienes vienen a ese centro a buscar aprender, a construir su proyecto de vida. Eso en alguna época funcionó. En alguna época funcionó incluso, yo diría, no tan bien, porque el proyecto que se construía podía ser un proyecto o de sometimiento o muy autoritario, o un proyecto ilusorio, un proyecto que después no tenía un proyecto burocrático, por ejemplo. Exacto. Pero por lo menos que estaba clara una idea de que la juventud se termine, después viene la adultez. Eso no está claro, y ayudar a construir ese proyecto de vida tiene que ser necesariamente, creo yo, un deber del espacio educativo. Por eso hay que entender el mundo de los jóvenes, hay que hablar sobre el mundo del trabajo, hay que hablar sobre el mundo en general, y no decir, bueno, yo di mi clase y ya está. Está bien, pero cualquier contenido tiene alguna relación con el mundo de la vida, el mundo de los jóvenes, y hay que buscar que esa relación se produzca, que los jóvenes la vivan, que los docentes también la perciban. Si eso no podemos, creo que estamos renunciando al papel de una institución educativa, y se explica más la destitución, y se explica más también que esa violencia que es intersubjetiva entre sujetos tiene algo que ver con esa violencia más estructural y más simbólica, que es la violencia de la educación cuando no funciona, y que es la violencia de la desigualdad cuando se instala como algo a lo que uno se resigna. Entonces, el espacio educativo es un espacio muy valioso, que todavía seguimos valorando bastante en Uruguay, más a veces de lo que pensamos. Por eso siguen yendo los jóvenes a los liceos, por eso los padres insisten en que vayan, y está bien que eso pase, pero que en un mundo que ha cambiado mucho tenemos que hacer un esfuerzo muy grande entonces por volver a darle sentido, y por dialogar cuando estas cosas pasan, cuando el estallido estalla, y no mirar para otro lado y decir, yo sigo dando mi clase. Me parece que ahí hay un momento donde tenemos que parar, conversar con los colegas cuando somos docentes, conversar entre estudiantes, que ahí hay mucho diálogo que también falta, entre padres, y conversar entre todos para empezar a buscar, y volvemos al principio con ir, reglas más claras a veces, sentidos más claros de lo que hacemos otras veces, una clarificación de qué viene de adentro y qué viene de afuera. Ahí también está pendiente, estoy pensando a nivel de enseñanza media, está pendiente también el papel de los estudiantes organizados, digamos, como teniendo una voz, y no solamente no teniendo nada, ¿no? O sea, ahí hay un mecanismo, eso está planteado y pendiente, y todavía no se ha llevado a cabo, ¿no? No se ha llevado a cabo, lo que la ley que probablemente con la ley de educación, si se aplique eso, la ley de educación prevé las comisiones de participación, y me parece que ahí hay una oportunidad excelente. Da la impresión de que está costando instrumentar eso, y sobre todo instrumentarlo bien. En algunos casos incluso nos han llegado noticias de una instrumentación más burocrática que profunda y real. Bueno, gracias por estar acá, Gabriel Kaplun. Me quedé con ganas de hablar de los medios de comunicación y la regulación de los medios de comunicación. Pero otro día te tengo que invitar, porque traía incluso una noticia acá de que en Chile se puso $15.000 a la cadena de televisión por parte del Consejo Nacional de Televisión, que existe en Chile, que aquí en Uruguay no existe, y es una noticia interesante para ver que en otros países existen órganos de regulación de medios de comunicación, que lo cual no implica censura, lo cual no implica aplastamiento de la libertad de expresión. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, Gabriel. La seguimos cualquier día.